Nuestra historia comienza en un pueblo llamado Weststreak, donde allí todo era paz y tranquilidad salvo por el bosque donde según se decía que habitaba una criatura diabólica por la que los habitantes no se acercaban y prohibían a sus hijos acercarse al lugar bajo ninguna circunstancia. Pero no todos eran felices, pues había un chico de 8 años llamado Albert, que era maltratado e insultado por sus padres, y si no hacía caso a sus padres lo encerraban en el sótano, y el pobre chico le tenía mucho miedo a sus padres. Ya a su temprana edad quería morirse, pero nunca llegaba hasta el final, y siempre seguía por vivir un día más. Pero un día sus padres le pegaron mucho a Albert, y cuando estaban encerrándolo en el sótano por un descuido de sus padres, Albert pudo escapar y empezó a correr sin darse cuenta de que entró al bosque, y cuando corrió varios kilómetros, se dio cuenta dónde estaba, asustándose, y lágrimas de sus ojos empezaron a salir, pues había oído que todos los que entraban en el bosque jamás regresaron para contarlo, así que intentó regresar a pesar del miedo que le daba volver a casa, pero no daba encontrado el camino para salir del bosque. Al contrario, se estaba adentrando más y más hasta llegar a un claro donde en el medio encontró un muñeco con forma de espantapájaros. Albert al verlo no se asustó, sino que se acercó para verlo mejor, y en cuanto estuvo cerca del muñeco, se empezaron a oír susurros y llantos, lo cual Albert se asustó, pero no se movió de donde estaba, y se fijó en el muñeco, que tenía una sonrisa macabra con dientes afilados y un ojo rojo, y su ropa era roja y con rayas amarillas, así que Albert lo cogió, y para su sorpresa pudo encontrar el camino de regreso a su casa. Ya en casa sus padres le pegaron y lo encerraron en su habitación, y así Albert no paraba de llorar, y tenía mucha hambre hasta que se quedó dormido, y en el sueño aparecía el espantapájaros, pero este medía 2 metros y era muy terrorífico, y estaba manchado por sangre, y entonces le dijo a Albert: si quieres podemos ser amigos y yo te ayudaré a vengarte de tus padres, solo necesitas usar este objeto con el cual al tocar a cualquier persona yo podré salir del muñeco donde estoy encerrado, para poder alimentarme de sus almas. Y Albert no lo dudó ni un instante y aceptó. Entonces Albert despertó y se encontró con ese misterioso objeto en su mano, y ese día le dio igual que sus padres le pegaron, pues sufrirían. Y así llegó la noche y Albert se metió en la habitación de sus padres, donde los marcó con el objeto un símbolo con forma de luna, y una vez terminado Albert se volvió a su habitación, donde poco después se oyeron susurros y llantos en el sótano, y sus padres se despertaron y, creyendo que era Albert el que se encontraba en el sótano, se dirigieron hasta allí, pero cuando se encontraban en la mitad de las escaleras del sótano la puerta se cerró de golpe y intentaron abrirla, pero al no poder bajaron, y lo que se encontraron los dejó aterrorizados. Allí se encontraba el espantapájaros con una sed de sangre y muerte, así que los padres de Albert se defendieron como pudieron, pero pronto pudieron comprobar que nada servía, pues el ser que se encontraba ante ellos no era humano, así que el espantapájaros empezó a desmembrar y a comer los cuerpos, y a beberse la sangre de los padres de Albert hasta que consumió sus almas por completo. Llevó sus cabezas a la entrada del bosque, donde las clavó en estacas. Así Albert despertó y se encontró con una bicicleta de montaña que siempre quiso tener, y una nota en la que decía: yo, el espantapájaros, te doy este regalo si quieres tener más marca a más personas, y tú tendrás lo que siempre quisiste, jajaja. Y Albert lo hizo, y empezaron a pasar los años en los que la gente desaparecía, y lo único que se escuchaban eran los gritos aterrorizados de los habitantes por la noche, y por el día aparecían más y más cabezas clavadas en estacas, lo cual la policía empezó a investigar, pero estos tuvieron el mismo final, hasta que un día, cuando Albert tenía ya los 15 años, y este era muy feliz, pues
pues desde los 8 años hasta los 15, nadie le había pegado ni maltratado psicológicamente y había tenido lo que quería. Entonces ese día se la pasó jugando videojuegos, y sin darse cuenta llegó la noche, y para su sorpresa el espantapájaros le habló cosa rara, pues nunca lo había hecho cuando estaba despierto, solo cuando estaba dormido, y Albert se acercó al muñeco que le dijo: me has servido bien pero ya no me eres necesario. Entonces Albert se acercó al muñeco, y de la nada el objeto que le dio el espantapájaros hace años, lo marcó en la cabeza con un símbolo en forma de luna, y Albert, asustado y sabiendo lo que pasaría, escapó hacia el ático, en donde se escondió mientras el espantapájaros lo buscaba por toda la casa hasta que lo encontró, y le dijo: chico, solo necesito tu alma, y como estás marcado ya puedo consumirla y ser libre. Así Albert fue atacado por el espantapájaros de una forma cruel y macabra, y Albert gritaba mientras era desmembrado y comido por el espantapájaros, el cual después llevó la cabeza de Albert junto a las demás delante del bosque, y ahora el espantapájaros es libre, por lo que si te encuentras solo en un maizal o en un bosque él podría aparecer y tú acabarás como Albert.